Hola amigos, muy buenas. Una vez que Simon Ohm estableció la relación voltaje sobre intensidad y descubrió la resistencia, se trabajó con estas tres magnitudes. Voltaje, fuerza electromotriz, se le conoce también como tensión eléctrica, la intensidad o amperaje, y esta fue la magnitud descubierta por Simon Ohm, la resistencia eléctrica de los conductores. Vamos a hacer aquí una medición muy breve para ver cómo fue la obtención de esa R de Simon Ohm. Miren, necesitamos alimentar con corriente eléctrica a este enrollado de alambre, que es una resistencia. Entonces necesito hacer llegar corriente desde este transformador, esta fuente de corriente que tengo aquí, que es un transformador que me da hasta 15 voltios y también hasta 5 amperios. Entonces de aquí voy a coger yo dos líneas. Aquí voy a usar corriente directa, tengo polo positivo y polo negativo. Voy a usar un polo positivo aquí con este hilo rojo que venga y atraviese este aparato que está en función de amperímetro y venga a la resistencia. Tengo ya conectado una línea y necesito luego la otra línea, que va a ser esta, que viene a cerrar el circuito, y ya tengo conectado yo la resistencia a la fuente. Aquí le suministro valores y ahí veo que estoy dándole amperios o miliamperios que están llegando hasta el enrollado de alambre, o sea la resistencia. Este es por un lado. Por otro lado voy a colocar, para ver la otra magnitud, el voltaje. Aquí está un voltímetro, tiene también sus dos polos positivo y negativo. Voy a coger sus polos negativos directamente a la fuente, positivo, negativo, negro, a la fuente negativo, y el positivo al terminal positivo. Y ahí tenemos las dos partes, para voltímetro y para amperímetro. Vamos a empezar. Voy a sacar unas 4 medidas: voltaje, intensidad. No voy a tomar en cuenta el valor que va a recibir el hilo conductor de la resistencia. Vamos a dejarlo ahí, un valor no conocido. Primera medición: 389 de voltios, 0,37 de amperios. Primera medición. Siguiente medición: 530 o 529 voltios, 0,51 de amperios. Tercera medición: 7,15 voltios, 7,14 voltaje, intensidad 0,69 y la cuarta medición, vamos a darle 10,15 voltios, 0,97 amperios. Bien. Vamos a resolver con estos datos y regresamos enseguida. Entonces, hemos concluido de que la relación voltaje sobre intensidad nos da una constante: 10.5, 10.37, 10.34, 10.46. Esa constante la tenemos aquí.
Miren, esta es una resistencia de alambre de nicrom. Dice aquí 10.7 ohmios de resistencia. Miren, se mantuvo en ese valor, con cierta mínima variación, 10.5, 10.37, 10.34, 10.46, que la aceptamos como si fuera un valor igual a este constante, porque las resistencias, todas ellas tienen siempre un punto de tolerancia. La encuentro un poquitito tibia, es probable que ese calorcito que desprendió la resistencia hizo cambiar en mínimo, pero este es el valor constante. Se llamó resistencia eléctrica. Bien, vamos a otorgarle valores a los circuitos. Recuerden, de acuerdo a la ley de Ohm tenemos 3 magnitudes, en donde se dice que conociendo 2 encontramos la tercera, y eso vamos a hacer aquí. Entonces vamos a darle ciertos valores al circuito, a la resistencia, para tener las 3 magnitudes, pero vamos a dejar una desconocida para calcularla, a ver si coincide la ley de Ohm. Por ejemplo, vamos a dejarle aquí una entrada de voltaje de 331, 330. Si yo voy a buscar la intensidad, aquí tenemos la intensidad, voltaje sobre resistencia. Entonces tenemos el voltaje 330, 3.33 dividido para 10.7, 10.7. Allí tenemos el valor 0.3084. 0.30 es el valor de la intensidad. Vamos a ver si coincide el valor. 0.31. Aquí tenemos 0.3084, que aproximando nos da 0.31. 0.3084 es igual a 0.31, que aquí tenemos 0.31. Hemos tenido éxito en esta medición de la intensidad. Vamos a buscar otra magnitud. De las 3, vamos ahora a hacer que quede de incógnito el voltaje. Vamos a conocer intensidad y resistencia. Conociendo intensidad y resistencia, el voltaje o fuerza electromotriz lo calculamos multiplicando intensidad por resistencia. Bien, igual acá, voltaje, intensidad por resistencia. Le suministramos valores. Intensidad 0,6. Hacemos el cálculo. 10.7 de resistencia, 10.7 de resistencia, multiplicado por 0.06, 0.6, valor 642 voltios. Vamos a verificarlo. 633. Estamos dentro del margen correcto. 633. Y ahora vamos a hacer de incógnita, supuestamente incógnita, el valor de la resistencia del hilo conductor. Ahí lo he tapado. Olvidémonos cuánto valía. Bien, vamos a darle unos valores. Bien, veamos. 5.44. Aquí nos indica que para la resistencia tenemos que dividir voltaje para intensidad, resistencia, voltaje para intensidad. Ya tengo 544 voltios dividido para 0.50. 0.50. Vamos a repetir rápido esta operación. 5.44 dividido para 0.51, para
nos da un valor de 10.66. Miren, 10.66. ¿Sí recuerdan cuánto valía esa resistencia cuando hicimos la explicación sobre la constante de Ohm? Allí nos salió las 4 mediciones 10 y fracción. Y en este caso, retirando la resistencia para que ustedes puedan ver, tenemos que tiene un valor de 10.7. De 10.7. Y a esa cercanía, al 10.6666, que yo cerrándolo diría 10.67, es igual 10.7 que está marcado aquí en la resistencia de alambre. Un poquitito de calor normal, y esos valores que no encajan exactamente también es normal. Y entonces, una vez que Simon Ohm completa la tercera magnitud, se elabora el enunciado de la ley de Ohm: intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Y de allí, en los dictados de física, nos dicen la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje. Directamente proporcional al voltaje. Mientras nosotros aumentamos el voltaje, aumenta la intensidad. Disminuye el voltaje, disminuye la intensidad. Y es inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye. Si la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. Así juega la ley de Ohm.